Bueno, bienvenidos teleamigos y teleamigas a este nuevo programa de Debates UGC, como todos los martes a las 8 p.m. Hoy con un tema interesantísimo que me tiene feliz de estar hoy aquí sentado reemplazando a nuestro rector, el doctor Santiago Castro, porque pues vamos a hablar del panorama laboral de la mujer en nuestro país, en Colombia. Y como se imaginarán, pues habrá que construir un panel muy interesante para discutir sobre esto, para debatir, para analizar, para saber realmente cómo estamos en nuestro país. Pero antes quiero que, para que ustedes también participen, que tomen nota y que estén atentos de los teléfonos y de todas las maneras como se pueden comunicar con nosotros. Entonces, teléfono fijo en Bogotá, 287-8355 para que nos llamen. En WhatsApp también, para que si quieren comunicarse por mensaje de texto, 322-845-8232. Y por redes sociales, ya saben, las redes sociales de la Universidad Gran Colombia, las redes sociales de Canal Teleamiga, estamos súper pendientes para atender todas sus preguntas por Facebook, por donde quieran contactarnos. Entonces, aquí a mi derecha quiero presentarles primero a María Clara Martínez, una invitada muy interesante. Ella es ingeniera industrial de profesión, con especialización en mercadeo y ventas, MBA, mejor dicho, más preparada que un tinto, y una gerente de este país que ha estado en varias compañías, ha estado en Alpina, en Leona, su último trabajo fue en Baloto. Muy interesante el trabajo que hizo allí como gerente de Baloto y hoy en día consultora de la misma compañía. Bienvenida, María Clara. Muchas gracias, buenas noches a todos. Qué maravilla que hayas aceptado esta invitación. Gracias, estoy con mucho gusto acá. Bueno, y sigo por mi derecha ahora con Ana María Espinel. Bienvenida, Ana María. Ella es profesional en política y relaciones internacionales, especialista en gerencia de talento humano y sobre todo es nuestra directora de talento humano de la Universidad Gran Colombia. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Francisco. Feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Maravilloso, como ven, acompañado de mujeres. Aquí a mi izquierda tengo a Sandra Ido Carlier. ¿Estoy pronunciando bien tu segundo apellido? Sandra es, pongan la atención a esto que me interesa muchísimo, que la hoja de vida de Sandra. Productora de radio, televisión y cine. Periodista de la misma universidad, ambas cosas de California. Además es maestra de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra y PhD de Comunicación de la misma universidad. Hoy en día directora de investigación y profesora del INALDE Business School de la Universidad de La Sabana. Bienvenida, Sandra. Gracias, Francisco. Encantada de estar acá y rodeada de tan excelente compañía. Bueno, y ustedes dijeron, yo me voy a quedar solo, había que traer un hombre que nos acompañara porque si no estas mujeres me acribillan. Aquí está el doctor Rodolfo Sea Navarro, economista con especialización en valores de mercado y maestría en administración de negocios, vicepresidente comercial y financiero y sobre todo hoy en día presidente de un importantísimo banco de Findeter. Bienvenido, Rodolfo, qué maravilla que nos acompañe. Pacho, muchas gracias y aquí muy contento de estar compartiendo con estas mujeres tan lindas, exitosas y muy profesionales. Pues ya se imaginará usted, yo tendría que tener su compañía, le agradezco que ha venido aquí a debatir a mi lado, a ver cómo les va con estas mujeres en este hermoso tema del panorama laboral de la mujer en Colombia. Pero para ambientar nuestra discusión, quiero que ustedes vean lo que pasó con nuestros televidentes en la calle. Fuimos a preguntarles espontáneamente a ellos qué pensaban de este tema del panorama laboral de la mujer en Colombia. Pongamos atención que nos contestaron. Ya hay las empresas más conscientes en su proceso de contratación, de las capacidades y aptitudes de las mujeres y cada vez son más apetecidas para cargos directivos. Porque los salarios para los hombres son diferentes, porque no es igual si tú te presentas competitivamente con un otro a una entrevista. Porque me he dado cuenta en muchas ocasiones eso, para uno pedir trabajo y más que todo cuando uno ya tiene cierta edad. Se da porque aquí somos un país de machistas. Discriminación laboral, sí, claro, las mujeres siempre han ganado menos que los hombres y la discriminación siempre va a existir porque Colombia es un país muy machista. Sí, todavía existe, porque siempre el patrón no está pensando en que el embarazo, en que pierde tiempo, en que los hijos, y ellos no quieren sino tener rentabilidad sin pensar en el ser humano. Bueno, muy bien, pues ustedes ya vieron las respuestas de nuestros televidentes, de la gente que estaba en la calle, que espontáneamente contestó. Yo conseguí un dato y es que, según el DANE, cifra de esta semana, el desempleo en la mujer es más alto que en los hombres. Entonces yo quiero preguntarte de manera clara, ¿cómo hiciste para tener esta carrera tan exitosa si es tan difícil para las mujeres en Colombia? Bueno, yo creo que hay varios tips.
el primero de ellos es que tiene que contar la mujer con un apoyo inicialmente la familia. En el caso mío, que soy casada, contar con el apoyo incondicional del esposo. Conté con mis papás en el primer momento de mi carrera profesional para apoyarme con mis hijos, con la logística de la casa. Y en general uno tiene que armarse de muchos temas logísticos para poder manejar todo al mismo tiempo y que no se le vuelva a uno un problema estar trabajando y que su casa funcione perfecto. Es decir, en la casa no puede pasar nada distinto a lo que pasa en el día a día porque la mamá esté trabajando. Bueno, pero el mundo del juego en este país es un mundo bastante de hombres. ¿Cómo hiciste para sobrevivir ahí tantos años? ¿Cuántos fueron? ¿7? 6 años en la gerencia general de ¿Hay Baloto. discriminación o no hay? Para mí no hay discriminación, en mi caso no hay discriminación, nunca me sentí discriminada. Sí es un sector muy machista, pero también cuando llega una mujer que se pone al frente de ellos, les da razones, habla con propiedad, debate, pues yo encontré también en ese sentido que a los hombres les gusta eso, Francisco, no solamente es el tema de ser machista por serlo, sino que les gusta a las mujeres que les debaten, que les controvierten y que salen adelante profesionalmente, nos admiran. Muy bien. Sandra, bienvenida. Yo sé que tú eres una mujer de números. ¿Tú habías oído hay personas que no aceptarían esa afirmación, pero bueno. ¿Tú qué dirías? ¿Tú sientes que ese 12% de desempleo, mientras que el de los hombres está en el 7%, es verdad? ¿Compartes esa cifra? O sea, no solamente es real, sino que de las cosas que decían las personas en el video, ellos lo saben. O sea, hay una diferencia salarial. No hay el mismo pago para el mismo trabajo. O sea, no lo hay. Tan no lo hay que ese es el gap concreto que el World Economic Forum dice que Colombia ha retrocedido en los últimos 3 años. O sea, esa diferencia es grande. O sea, las personas dicen no hay el mismo pago para el mismo trabajo. Entonces, una mujer que como María Clara tiene una familia, tiene que dedicarse a la casa y tiene que trabajar, ¿sí? Trabaja el doble. O sea, es real, trabaja el doble. Y encima, no en el caso de María Clara, estoy segura que no, pero la mayoría de las mujeres no reciben el mismo dinero que un varón en esas circunstancias. Entonces, sí hay discriminación. La gente no contrata a mujeres y a las mujeres les cuesta el tema de ir a buscar un trabajo donde saben que van a ganar menos, haciendo doble esfuerzo, ¿no? O sea... Bueno, preguntémosle aquí al esposo de María Clara, porque no dijimos eso al principio, pero ya contémosle a los televidentes cuál es la verdad. Rodolfo, usted siendo el esposo de María Clara, teniendo esa realidad, ¿usted está de acuerdo realmente si hay discriminación en este país, en su entorno? ¿Qué piensa usted de este tema de la mujer, del panorama laboral de la mujer en Colombia? Gracias, Francisco. Muy buena pregunta. Uno puede pensar que existe discriminación, históricamente ha existido esa discriminación, pero yo creo que hemos avanzado y hoy se puede ver que las mujeres han ganado un espacio y ya hoy tienen cargos de mayor nivel, y el tema del desempleo que mencionaban ahora con las cifras también puede ser porque hay más mujeres que hombres y entonces porcentualmente se puede dar esto. Yo trabajo en una empresa donde el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Entonces yo creo que existen ya compañías donde las mujeres han ganado un espacio y no necesariamente la discriminación es lo que predomina. Aunque soy consciente, como lo dijeron los televidentes, que todavía existe esa percepción de discriminación. Bueno, Ana María, ya te tocó a ti aportar aquí a esta discusión, porque yo empiezo a estar un poco como con Rodolfo. Si yo miro mi entorno, dicen que uno debe hacer mercadeo con uno mismo, pero si yo miro mi entorno, yo veo que hay un montón de mujeres trabajando, yo veo que tienen cargos importantísimos. En la industria, por ejemplo, de la televisión, hay muchísimas mujeres. Entonces, ¿cómo es eso, Ana María? ¿Tú qué sientes de eso? Bueno, me encanta cerrar y ser la última después de haberlos escuchado. Yo creo que hay discriminación, pero sobre todo hay un sesgo inconsciente en los procesos de selección actuales
las empresas han hecho un esfuerzo interesante por abrir nuevos espacios para las mujeres. Hoy en día Colombia ocupa el tercer lugar, según la OCDE, de cargos directivos en el mundo, por debajo de Estados Unidos y por encima de muchos países, y eso es un avance muy importante para el país. Sin embargo, todavía hay una brecha salarial que no hemos podido subsanar. Hoy en día, pues de acuerdo con el Ministerio de Educación, el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, que recolecta los datos de los salarios de hombres y mujeres en el país, nos dice que aproximadamente hay una diferencia del 12%. O sea, un hombre se gana el 12% más que una mujer haciendo lo mismo. Entonces, ¿en dónde queda este tema y este principio de salario igual para trabajo igual? Eso es. Por favor. No, es que hay aparte, es que escuchándola a Ana María, también hay un dato importante, y es que la precariedad del trabajo de la mujer, ¿sí? No solamente estamos hablando a niveles de gerencia, que como lo dijo Ana María, es verdad, Colombia tiene un puesto muy alto de mujeres que ocupan. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que ocupan a gerencia media y gerencia alta. Ahora, vámonos al más abajo, o sea, al común de los mortales, como digo yo. Ahí la precariedad del trabajo de la mujer es alto. ¿Por qué? Porque es la que trabaja más tiempo parcial, sí, por horas. Entonces, en un momento determinado, ¿y por qué lo hace? Para compaginar su casa, su familia, las tareas del cuidado con el trabajo remunerado. Pero entonces ahí el desempleo es, incluso los porcentajes de empleo son engañosos. Sí, vemos muchas mujeres trabajando, no lo dudo, pero ¿cuánto están ganando y cómo están ganando? Entonces, pero ¿no será también que las mujeres nos hemos metido eso en la cabeza y tenemos ese paradigma de que no nos van a contratar, no vamos a subir, no vamos a ganar igual? Yo pienso que eso está muy en cada una de nosotras. Yo realmente en mi experiencia no lo he vivido, porque también he contado con la suerte de tener jefes que han confiado en mí, que han confiado en las mujeres ejecutivas, y cada vez que he tenido la oportunidad de acercarme a demostrarles o a pedirles aumento o un cargo superior, o para otras personas, no importa mujeres o hombres, pues lo hemos logrado. Yo creo que está muy en las personas, Francisco, en las mujeres. Miren que yo me encontré un artículo muy interesante en uno de los periódicos más prestigiosos de este país, en donde dividían el tema como para tratar de, porque es que es un tema muy grande, ¿no? Sí. Entonces trataban de dividirlo en 5 prácticas, y quiero arrancar pidiendo tu opinión en la primera práctica, que es en esta práctica del proceso de selección. Sí. Y dice, nosotros en Colombia y en varios países de Latinoamérica estamos muy acostumbrados a contratar por recomendaciones. Entonces, el análisis es un poco como estadístico, ¿no? Si la mayoría de los que están trabajando son hombres, pues los hombres van a tender a recomendar otros hombres. Entonces, por eso como que no hay espacio para las mujeres. ¿Tú qué sientes de eso, Ana María? Los procesos de selección, como decía, hay un sesgo importante inconsciente. ¿Qué es un sesgo inconsciente? Que llega una mujer y un hombre a una entrevista e inconscientemente el entrevistador dice, uy, es mujer, está en una edad fértil, posiblemente es mamá, posiblemente pida muchos permisos, el hombre de pronto no tiene que atender esas responsabilidades del colegio, de la casa. Luego ya tengo un sesgo en el proceso de selección, y así no lo diga, o así en el formato de selección, de entrevista, de todos los procesos que uno aplica, no esté establecido como una competencia, digamos, el género, sí tiene que ver al momento de decidir entre un hombre y una mujer. Es un sesgo inconsciente, nuevamente. Pues legalmente, claramente uno no puede establecer en una convocatoria que prefiere o no una mujer, pero sí el entrevistador tiene todavía en Colombia ese sesgo frente a qué puede hacer una mujer, qué permisos puede pedir y cuál es la dedicación que puede tener en la empresa. O sea, que insisto, María Clara, contaste con suerte. Sí, pero yo también creo que va muy en uno, aunque en este tema específico que están hablando, en las multinacionales, en el caso de la nuestra, que es una compañía extranjera, nos exigen en los procesos de selección tener X número de mujeres y de hombres siempre. Nosotros no podemos pasar un proceso de selección solo con mujeres o solo con hombres. Luego también va muy de la cultura de las compañías, y en eso, pues, repito, al estar en una compañía extranjera tenemos una ventaja muy grande. Claro, esa es la famosa discriminación positiva que
muchos han criticado. Entonces, hay que asegurarle cupos a la mujer en cargos directivos, o es la mujer capaz, competente, como para ganarse el puesto sin tener que asegurarle un cupo. Sí, pero bueno. Por favor. Sí, no, es que lo que estaba diciendo Ana María es tal cual, o sea, esa práctica de presentar 3, digamos, si son 6, si es para un puesto, pones 3 mujeres y 3 varones, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿será que les estamos dando, no sé, ventaja a las mujeres y no se lo merecen, por ejemplo? Y uno dice, no es así, o sea, ¿cuáles son los datos? Los datos son que en Colombia y en América Latina, quienes están más capacitadas en el tema de titulaciones son las mujeres. O sea, a nivel de educación terciaria, sobrepasamos a los varones, pero largo, estoy hablando casi como en 20 puntos porcentuales de los que tienen una acreditación en educación a nivel terciario. En educación a nivel de secundaria estamos casi a la par, pero entonces uno dice, ¿quiénes están capacitados profesionalmente? Las mujeres. Entonces yo no diría que en ese sentido es darles oportunidades a las personas que no están calificadas. ¿Sí? O sea, son personas que están calificadas, que en un momento determinado no han tenido la oportunidad por el sesgo inconsciente del que hablabas. Además, el problema con el sesgo inconsciente es que es inconsciente. O sea, eso es lo peor de todo, porque no nos damos cuenta. O sea, nos cuesta mucho identificar qué barrera mental o qué estereotipo tenemos que nos está haciendo actuar de algún modo. Entonces, en el caso de María Clara, es una multinacional y tienen unos procesos que uno puede estar o no de acuerdo con eso, pero tiene unos procesos que trata de asegurar que todos tengan las mismas oportunidades, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tú decías, Francisco, en Colombia contratamos por recomendaciones. Ahí hay un problema, porque las mujeres no estamos muy o sea, no somos muy dadas, y ese es un tema, nuestro networking o nuestra capacidad de establecer redes no es para que me recomienden para un trabajo. Pero últimamente sí. Bueno, porque nos lo están enseñando. Sí, No, últimamente sí. Los casos, la wiki, o sea, hay pero muchos fenómenos donde estamos muy unidos. ¿Hace cuándo comenzó lo de la wiki? Bueno, últimamente. Dame 5 años. Sí. Como mucho. Pero estamos en el 2017. Yo creo que nos hemos unido. Pero este tema laboral en Colombia de las mujeres yo creo que es un tema relativamente nuevo, porque la mujer entró al campo laboral, digamos que desde los años 50 para acá, y estamos en un cambio de cultura, la cultura latina, que es una cultura muy machista. Por supuesto que ha privilegiado siempre el trabajo del hombre como el proveedor de la casa. Entonces, estamos en ese cambio cultural y la mujer parte, yo entiendo o creo que parte con lo que ha ganado un espacio es siendo mejor desde el punto de vista intelectual y de capacitación para poder competir a los hombres, para poder llegar a competirles, pero todavía nos falta. Entonces, por eso se producen esas barreras inconscientes, porque muchas veces no son conscientes, aunque en algunos casos, en un proceso de selección, se puede pensar en los momentos en que, dependiendo de la edad de la persona, qué tanto tiempo puede quitarle en un momento dado a la empresa. Pero eso también está evolucionando, porque las mujeres hoy en día pueden manejar de una manera flexible su tiempo. Hoy con las tecnologías pueden apoyar desde sus momentos en que están dedicados al tema de la maternidad y de los hijos en las empresas que antes eso no se podía. Entonces yo sí creo que vamos evolucionando y esa es parte de la evolución. Hoy no vamos a cambiar de un momento a otro que tengamos el mismo nivel o incluso que las mujeres estén por encima de los hombres, que eso puede pasar. Y también hoy hay más conciencia en algunos hombres en que el trabajo en el hogar es comunitario, es de todos, no es solamente de la mujer. Vamos a irnos a la pausa con una reflexión que quiero que se queden pensando para que cuando regresemos hablemos de eso, y es algo que les oí antesito de empezar el programa, es ¿qué tan importante es el apoyo del jefe y qué tan importante es el apoyo en casa?
Pensémoslo para que cuando regresemos hablemos de eso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, ya que estamos de regreso en este interesante tema de el panorama laboral de la mujer en Colombia, y les pedíamos aquí a nuestros panelistas que reflexionaran sobre esa importancia del apoyo en casa y el apoyo del jefe para que realmente las mujeres tengan esos espacios que aún, por lo que vemos, están reclamando. Pero antes quiero volverles a recordar los teléfonos para que nos llamen. Yo quiero escuchar a esos televidentes que nos digan, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Opinen, métanse en el debate con nosotros. Los teléfonos 287-8355, por WhatsApp 322-845-8232 y cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Bueno, entonces, ¿qué opinaron, Ana María? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que sí es importante el apoyo del jefe y de la familia, de la pareja, del esposo, pero más como un tema de compasión. Pobrecita, está embarazada, pobrecita, tiene un niño, pobrecita, está lactando. Es entender que como la mujer también ha adquirido esas nuevas competencias y se ha abierto paso en esas áreas directivas, en esos nuevos cargos, pues el hombre también puede asumir otro tipo de cargas familiares que ha asumido la mujer históricamente. En países como Canadá, Japón, Polonia, han optado por generar más incentivos, tanto económicos como incentivos laborales, para que los papás asuman sus labores de paternidad, o sea, pidan permisos también para ir al colegio, para acompañar a los niños a las citas médicas. Entonces es también empoderarlos más que verlo como un tema de apoyo compasivo. Bueno, muy bien. Siempre en este bloque nos gusta empezar a oír las llamadas de los televidentes. Entonces vamos a oír una primera llamada desde Medellín, que nos llama Alonso. Alonso, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Pues yo llamo para dar una opinión porque pues realmente estoy un poco en desacuerdo de que pues como tal la discriminación de la mujer no solamente se basa en niveles gerenciales, pues obviamente en niveles gerenciales altos es obvio que hay una igualdad en donde ya el nivel de competencia va dentro de rangos, titulaciones y demás. Pero ya mirando las partes de operadoras, de aseadoras, de esos niveles bajos, realmente yo como hombre, o bueno, he visto casos que a veces se siente discriminado el mismo hombre, porque tiene esas ventajas de que la mujer o es mamá, entonces no la echemos, sino dejémosla porque en cambio este señor se puede conseguir otro trabajo. Esta mujer tenaz tiene 3 hijos, pero entonces este hombre lo puede conseguir así tenga 2 hijos. La verdad sí siento es más como por el otro lado, que realmente ya esta famosa liberación femenina no ha ayudado mucho a que realmente haya una igualdad, se nos está volteando como la moneda, ¿no? Es mi percepción y es mi opinión. Muchas gracias. Alonso, muchas gracias por su llamada. Bueno, Sandra, ¿qué opinas de eso? Yo me uno con Alonso un poco en que yo he tenido alguna experiencia asesorando, por ejemplo, en servicio al cliente, y uno entra a las áreas de servicio al cliente y todas son mujeres. ¿Por qué son mujeres? Te pregunto, ¿por qué son? A mí me parecen fabulosas para el servicio al cliente. Mira, hay 3 sectores en los que se supone que hay más mujeres que varones. Son educación, servicios, ¿sí? Y temas de salud. Temas donde más o menos estamos parejos en Colombia, temas de cuestiones de negocios. Administrativos. Donde no estamos nada parejos, temas de las ingenierías, los temas de tecnología, los temas de industria pesada, digamos. Y lamentablemente tampoco en el sector agrícola, porque ahí hay todo un tema de informalidad y tal. Entonces, en esos sectores no hay, digamos, la mayoría son varones. Una cosa de las que decía Alonso que me pareció súper interesante, muchas de las que dijo, pero sí me parece que es importante hacer aclaraciones. A nivel técnico, en temas de salario, a niveles técnicos y bajos, los salarios están equiparados. Ahí no hay problema. O sea,
cuando estamos hablando de cargos más altos, ahí es donde viene la diferencia salarial. O sea, la diferencia salarial viene en el momento en que uno empieza a ascender, ¿sí? A nivel técnico y a nivel profesional, no, la diferencia salarial es mínima, porque te pagan por horas. Ahora, lo que él decía de que porque es mamá no la vamos a echar, pues le cuento que hay una nueva ley que dice que si su esposa está esperando, usted tampoco puede echar al papá. ¿No? O sea, eso está, eso existe, con lo cual está ahí. Ahora, sí me parece lo que él dice que es cierto, o sea, ¿por qué hay esas compasiones? Sí, uno diría, a veces uno lo puede percibir como una injusticia. Él dice que él se siente discriminado y es real. ¿Qué es lo que sucede? Que no sabemos a niveles de supervisores, no sabemos gestionar a los distintos trabajadores. Y no estoy hablando aquí de varón-mujer, sino que incluso entre los mismos varones o entre las mismas mujeres. O sea, eso cuesta y por eso es que él puede sentirse discriminado. O sea, no es un tema de per se mujer-varón, sino a veces falta de habilidades del supervisor, de cómo gestionar a la gente. Y una cosa más... Perdón que me meta, pero es que el tema del cuidado, una de las cosas que decía Rodolfo antes, y que también decía Ana, el rol del varón en la casa. En un estudio que nosotros hicimos y le preguntamos a los varones, con una investigadora del centro que se llama Milagros Hernández, le preguntábamos a los varones, oigan, ¿y usted qué piensa cuando decimos cuidado del hogar? Eran solo varones, ¿eh? Y las cuestiones más interesantes, unos decían que era su responsabilidad ser los cuidadores. ¿Cómo concebían ellos el cuidado? Proveer. ¿Cómo concebían ellos la idea de cuidar a los hijos, tener los recursos económicos para que esos chicos o esas chicas se desarrollaran? Y en el momento que decíamos, bueno, ¿y cómo hace usted compatible esto si tiene hijos o si tiene pareja? ¿Cómo se reparten las cosas? Y ahí venía el quit. Algunos decían que tenían un serio problema porque a ellos les gustaría que su mujer se quedara con los niños, cuidando a los niños. Pero se dio cuenta que su mujer se iba a volver loca, ella iba a volver loca a la familia, porque no sabía estar en la casa. Y está muy bien, o sea, ella... marido. Y eso es lo que pasa, o sea, ¿qué hacemos? Sandra, pero escuchemos más hombres porque si no me van a decir a mí después que yo soy el que está discriminando. Mira, hay una llamada que tenemos de Andrés. Pasemos a Andrés. Andrés, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Por favor, necesitamos más hombres aquí opinando. Bueno, mil gracias. Bueno, de antemano, felicitaciones por el panel que tienen, súper completo y súper complementario además. Bueno, es más que una pregunta, un aporte. Creo que habría que hacer una revisión un poco juiciosa de la evolución histórica del papel de la mujer, de sus propios roles. Fíjate que en la antigüedad la mujer era recolectora mientras que el hombre era cazador. La mujer se quedaba en el hogar, se quedaba con los hijos y digamos, ha tenido que evolucionar, hacer unas grandes revoluciones hasta llegar a lo que recientemente sería la incorporación al escenario laboral, pero me gustaría, y eso sería materia, por ejemplo, de una línea de investigación universitaria tal vez, hacer esas revisiones, ¿cierto?, de esos roles que ha jugado. Fíjate, la revolución de la mujer en torno a la píldora anticonceptiva, la revolución en torno al uso del bikini, a la revolución en torno al voto, por ejemplo. O el uso de tacones. En esa revolución laboral. Entonces, de antemano, pues es un aplauso para todo el género femenino, porque está en la lucha. Y bueno, digamos, ese es como el pequeño aporte que quiero hacer, una revisión muy juiciosa, una invitación a la misma academia a revisar estos procesos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Andrés. Buenísimo. ¿Qué tal esa intervención, Nacho? María Clara? Muy buena, y ahí hay también temas en lo mismo que estaba planteando Andrés, es, por ejemplo, en los divorcios. Entonces yo pienso que hoy en día, con la labor de la mujer trabajando, a diferencia de nuestros abuelos y antepasados, hay muchos más divorcios porque la mujer también tiene, en el momento en que decide divorciarse, cómo
irse, sus recursos, etcétera, y no tiene que quedarse únicamente porque no tiene cómo mantenerse. Creo que hay muchos fenómenos alrededor de lo que está planteando nuestro televidente. Yo veo que Andrés toca un punto que habíamos mencionado parcialmente y es la evolución. Claramente existe una evolución en donde la mujer está llegando a espacios que eran ocupados en el pasado solamente por los hombres. Lo que no puede pasar es que ahora vayamos a devolver el péndulo completamente y que se vaya a convertir en una discriminación de los hombres también, porque ese es un peligro que se puede dar. Y yo sí creo que per se no se puede decir que las mujeres que deciden o las familias que deciden con, digamos, que la conciencia de la mujer de que quiere quedarse en el hogar, que quiere acompañar a los hijos y que no quiere laborar por un tiempo, que eso es malo per se. Eso no puede pensarse de esa manera porque eso trae también algunos beneficios en la crianza. También lo pueden hacer los hombres. Lo que pasa es que en la cultura y en la evolución lo normal no ha sido que el hombre, por lo menos en los países latinoamericanos y en Colombia, que el hombre sea quien esté en la casa haciendo esa labor de crianza. Eso se puede hacer, no tiene ningún problema, pero es parte de un cambio de conciencia que tenemos que tener. Miren, yo tuve la oportunidad en los últimos meses de dictar unas clases en una universidad muy hermosa de este país y encontré sin querer una estadística que les quiero compartir, y es que yo pasaba a los estudiantes al tablero a hacer una tarea y cuando pasaba el hombre arrancaba a contestar lo que yo le había pedido que hiciera. Cuando pasaba la mujer ponía un título y después arrancaba a contestar lo que yo le había pedido que hiciera. Les cuento esa anécdota solamente para preguntarles a ti, Ana María, ¿somos iguales? ¿Realmente somos iguales o hay diferencias? Hay diferencias, no por género, sino por persona. No por el hecho de ser mujer soy más organizada, que es uno de los mitos, y entiendo el ejemplo. Escribo con colores, pongo un título, organizo mi escritorio. No por el hecho de ser mujer soy juiciosa, soy honrada, etc. No por el hecho de ser mujer tengo unas cualidades que no tiene el hombre. Luego, no por el hecho de ser hombre no soy organizado, no soy honrado, no soy todas las cualidades que mencioné previamente de las mujeres. Entonces, sí somos diferentes, claramente, pero por persona, no por género. Yo sí creo, yo discrepo un poquito, yo creo que sí hay algunas cualidades que tenemos las mujeres, por ejemplo, en los temas sociales, en los temas como abordamos a las personas, que eso se ve muy claro en el trabajo, muy distinto hombres y mujeres. Hay ciertas cosas, hay otras que sí compartimos, pero yo sí creo que las mujeres tenemos unas cualidades, unos comportamientos distintos. Yo sé que Sandra está que se habla, pero miren, antes de que Sandra hable de este tema que sé que le fascina, oigamos qué dijo la gente cuando le preguntamos, oiga, ¿usted considera que las mujeres tienen unas habilidades diferentes a los hombres? Escuchemos a las personas. Bueno, yo considero que tienen tantas habilidades tanto la mujer como el hombre, y solamente que algunos o algunas las saben explotar mejor o están mejor preparadas, pero no creo que por asuntos de género en términos de habilidades así en general ni la mujer es superior al hombre y tampoco, por supuesto, el hombre es superior a la mujer. Algunas, otras no, eso es muy relativo. No, yo creo que estamos en igualdad de condiciones ahorita en el siglo XXI. En algunos campos sí, pero casi igual en todos los campos. Mira, yo considero que de todas maneras todos somos iguales. Y bien, como nos desempeñamos en una cosa como en la otra, ya seamos diferentes seres humanos. Digamos, ella tiene una habilidad que yo probablemente no poseo, o que yo desempeño mejor que ella. Más habilidades, claro que también depende, ¿no? Pero de todas formas se defiende cualquier cosa. No, yo creo que son iguales, lo que pasa es que es por los cargos que desempeñan. Digamos, en la segunda, cuando vino la revolución industrial, por ejemplo, las mujeres tenían habilidades manuales, eran más contratadas y apetecidas por eso. Sandra, ¿cómo te pareció? ¿Están orientados lo que dijeron los televidentes con lo que ibas a decir? Pero si te fijas, es un poco lo que dijo también Ana María y lo que en el fondo María Clara dijo. O sea,
¿Qué es lo que sucede? Me parece que tenemos que diferenciar dos cosas, y ya lo siento si me pongo un poquito quisquillosa con la diferenciación, pero en la medida en que uno diferencia, o sea, discrimina, me parece que podemos entender mejor las cosas. Hay cosas que son innatas. ¿Qué cosas son innatas? ¿Sí? Por ejemplo, el cuerpo. O sea, nacemos con un cuerpo, ¿cierto? Y en principio, ahí hay el tema de la diferencia sexual, está ahí, ¿cierto? A nivel biológico. Luego el ser humano, el ser humano, ¿qué tiene? Sí, estoy hablando del sexo, o sea, ¿eres varón o eres mujer? Otra cosa después. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano nace, se cría en unas circunstancias X y va desarrollándose? El ser humano en ese sentido se va haciendo, tiene un ambiente que lo rodea. Entonces, en ese ambiente que lo rodea, en este momento actual, en el siglo XXI, después de 21 años después de Cristo y todos los que estuvieron antes de Cristo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos unos seres humanos, varones, mujeres, con unas características X, pero no podemos decir que de modo innato, ¿sí?, las personas tengan cualidades desarrolladas, porque esas se desarrollan en el tiempo. Entonces, ¿podemos nacer con ciertas predisposiciones? Puede ser, pero no sabemos en este momento qué es nacer sin cultura, o sea, sin algo que nos rodee. Por lo tanto, me parece que es decir, si las mujeres tenemos mejores habilidades o más facilidades para ciertas cosas, yo, la verdad, empezaría a pensar que es una discusión que no tiene. En tus estudios no ha salido nada que diga, ok, las mujeres se desempeñan mejor en cierto tipo. Sí, pero eso no quiere decir que las mujeres, sí, de hecho los estudios, ¿qué es lo que suelen decir? Que las mujeres que están entrando en la esfera laboral son, por ejemplo, más honestas, ¿sí? Eso sí es cierto. Ok, pero yo no diría que es porque han nacido más honestas. Diría que por este tiempo que han entrado son más honestas. Yo lo que no sé es qué va a pasar, digamos, decía Rodolfo, en 1950 comienza la revolución de la mujer en el ámbito laboral. ¿Qué va a pasar después de 200 años cuando las mujeres hayamos adquirido, entre comillas, los mismos hábitos positivos o negativos de los varones? Entonces, ¿estaremos igual de deshonestas? ¿Qué era lo que nos decía Alonso en la llamada, que decía él siente que se estaba como basando la balanza para el otro lado? Porque y oigamos otra llamada para poder seguir, que nos está llamando Claudia, desde la ciudad de Bogotá, si mal no estoy. Claudia, ¿cómo estás? Claudia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Desde dónde nos llama? De aquí de Bogotá. Ah, bueno, bienvenida. Su opinión, por favor. Pues mi opinión, yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Yo digo que ambos, tanto hombres y mujeres, me parecen que atienden muy bien. ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que lastimosamente hay mujeres que cuando uno va a un almacén o algo, lo atienden a veces de mala gana, quizás porque uno no compra la prenda o lo que quiere llevar, quizás por lo que no le quedó bueno. Entonces yo digo que eso no se merita que uno se ponga enojado porque la otra persona no compra. Uno tiene que entender a todas las personas para que después esa persona diga, bueno, esta señora me atendió muy bien, yo después vuelvo. Pero me parece que los hombres atienden mejor que las mujeres. A mí siempre me ha parecido, porque el hombre no se expresa tan fácil, el hombre entiende más. La mujer siempre a veces, lastimosamente, no todas, pero sí hay una que uno va y son, no sé, rabiosas, quizás pelean en la casa con el esposo y salen a quizás todo eso se encuentra. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Oiga, Rodolfo, ¿sabe que yo oigo a Claudia y yo como que vuelvo a pensar que yo pienso que sí, usted que en su experiencia laboral que ha pasado, ¿usted no ve que somos como diferentes? O sea, por ejemplo, las mujeres se tiran más duro entre ellas, ¿o no? Uy, sí. Sí. Sí, como les decía, en Findetera hay una mayoría de mujeres y hay áreas en donde solo son mujeres y se nota la tensión que existe entre ellas en su forma de comunicarse. Muchas veces las mujeres
digamos que tienen unos temas de sentimientos que hacen que las palabras se vuelvan personales y no que hagan parte del trabajo, porque una cosa es la relación personal y otra la relación laboral. Entonces yo sí he notado en los equipos que son solo de mujeres que existen este tipo de cosas. Cuando yo llegué a Findeter hace 22 años, llegué a un área donde la jefe era mujer y ella lo primero que decía es: yo no trabajo con mujeres, solo trabajo con hombres. Y todos los del área eran hombres, pues ella era la jefe. Ana María se agarró así de la silla cuando Sí, usted dijo eso. yo tengo que hablar. Pero tenemos una llamada, Ana María. Aguántate ahí, por favor. ¿Quién nos está llamando desde Bogotá? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, buenas noches, con Vitalia. ¿Cómo está Vitalia? Bienvenida. No podemos comparar el hombre con la mujer, porque el hombre jamás podrá tener la ternura que tiene la mujer, y la mujer jamás podrá tener la fuerza que tiene el hombre. Entonces, en esto somos diferentes. Muchísimas gracias, feliz noche. Ana María, ahora sí, antes de irnos a la pausa, porque después usted me mata por no dejarla hablar. Ya estoy anotando. Bueno, no puedo dejar de comentar sobre el tema de los equipos que están conformados por mujeres, entre otras porque mi equipo y los equipos de talento humano generalmente están conformados por mujeres. Y el equipo de talento humano de la Universidad de la Gran Colombia es un ejemplo de ello. Claramente sí, la mujer tiene un tema emocional igual que el hombre. Se presentan discordias o se presentan amistades o relaciones de compañeros de la misma forma en la que se presentan con los hombres, y lo vemos también desde talento humano. Hay hombres chismosos, hay hombres que van y dan quejas de los otros hombres, hay mujeres que hacen lo mismo. Luego, el hecho de que un equipo esté conformado el hecho de que un equipo esté conformado solo por mujeres no per se hace que sea un poco más conflictivo o emocional. Eso por un lado. Y por el otro lado, respecto a la llamada sobre las ventas, sobre los cargos que típicamente son ocupados por mujeres. Eso también ha estado reevaluándose recientemente. Hay grandes marcas cuyos vendedores estrella son hombres. Aquí en Bogotá, el vendedor estrella de una marca muy reconocida de ropa en Bogotá es un hombre, de Mango, por ejemplo, es un hombre. Sin querer hacer publicidad, ni mucho menos. Pero para que pauten en el programa, ¿sí? Claro, claro. Entonces, esos cargos que típicamente han sido ocupados por mujeres también se están reevaluando, y también hay hombres que lo pueden ocupar. El tema de la construcción, por ejemplo, que habitualmente o históricamente ha estado conformado los equipos por hombres. Hoy en día hay muchos países que están incentivando incluso la publicidad de este tipo de sectores en donde aparezcan mujeres como trabajadoras, no mujeres como objeto de comunicación. Y por último, hay estudios que indican que el 65% de la toma de decisiones de compra de una familia la toman las mujeres. Luego hay empresas que, haciendo discriminación positiva y ejercicios de mercadeo, contratan muchas más mujeres porque entienden a las mujeres que son sus mismas clientes. Entonces, con esa maravillosa frase de discriminación positiva me encanta. Nos vamos a la pausa y ahora regresamos para cerrar con todas estas conclusiones que ustedes están que se hablan. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, y como siempre yo les escucho hablar y ya empezamos a sentir que el programa no nos va a alcanzar y nos va a tocar después hacer otro, pero continuación. Vamos hablando, recuperando el tema. Definitivamente somos diferentes, somos iguales, es un tema de género. ¿Qué es lo que pasa realmente? Y volvamos a la pregunta que les había hecho hace un rato, ¿qué pasa con los jefes? ¿Qué pasa con esos líderes para entender esas diferencias, si existen y si son de género o no? Sandra. El rol del jefe, por lo menos en las organizaciones, es vital. O sea, uno tiene un buen jefe, ya sea varón o mujer, si sabe desarrollar a las personas, si las sabe de alguna manera llevarlas a ser mejor
persona. O sea, si la sabe llevar a ser mejor persona siendo productivos para la empresa, es buen jefe. Puede ser varón, puede ser mujer. Sí. Ahora, es cierto que es distinto un varón de una mujer, pero como pueden ser distintos varones de distintas mujeres. Hablábamos de los chismes, de que se sienten, de que las mujeres personalizamos la comunicación. Pues les tengo noticias, y no creo que sean de última hora, pero sí les tengo noticias. Las generaciones más, o sea, los más jóvenes, son así, los varones. O sea, las cosas que uno había dicho que eran cualidades, entre comillas, o características femeninas, no son ya femeninas, son características de las personas que vienen ahora. Por lo tanto, vuelvo a lo que decíamos al principio, pues lo que yo decía al principio por lo menos, somos seres humanos con todo el potencial del mundo y somos distintos. Sí. Entonces, la idea es que podamos desarrollarnos. ¿Qué es lo que sí ha pasado? Que por socialización y por todo el tema de la historia, la mujer se había dedicado al cuidado, o sea, todas las tareas que son de, se suele decir, reproducción, ¿sí? Sí. El cuidado del hogar, de los niños, tal. ¿Qué sucede? Que ahora nos hemos dado cuenta que podemos hacer eso, pero también podemos hacer otra cosa. Y lo que ganaría la familia si los varones van al hogar. O sea, la señora Claudia... Esa es precisamente la pregunta que le quería hacer, llamar a Clara para cerrar. Pareciera que entonces hay que intercambiar papeles con el esposo, o temporalmente o permanentemente. Es decir, tiene que haber ahí un apoyo para que esto funcione, ¿cómo es? Mire, yo tuve la experiencia, me gusta hablar con casos concretos. Cuando yo tuve un cargo regional que me tocaba viajar mucho fuera de Colombia, a Rodolfo le tocó empezar a ir al colegio. Ya no había más excusas de que ese día había junta y no podía ir a recoger las notas ni nada porque tocaba, es un tema obligado. Y tú me corriges si digo algo distinto, pero a Rodolfo le encantó haber ejercido ese rol porque cuando yo regresé otra vez a Colombia, pues él siguió viendo conmigo. Es decir, es un complemento, no necesariamente porque la mujer esté trabajando o el hombre trabajando, es porque la familia necesita al papá y a la mamá. Los niños nos necesitan a los dos. Para los niños es muy importante el trabajo de los papás. Cuando uno se sienta y le cuenta a sus hijos qué hace, qué hizo hoy en la oficina, qué pasa, eso es muy importante. Mis hijos, con mi último trabajo de baloto, ellos sufrían conmigo y se alegraban conmigo cada vez que pasaba algo. Entonces, eso no necesariamente es porque se trabaje o no se trabaje, sino es porque es lo que necesita la familia, es el fondo. Y yo sí quiero rescatar el tema de los jefes porque me parece muy importante de eso, aprender nosotros mismos cuando somos jefes, y es facilitarle a las mujeres, por ser el tema de acá, cómo ser mamás felices. Cuando somos mamás felices, con toda seguridad vamos a rendir mucho más en el trabajo, vamos a llegar con una cara distinta, Francisco, y vamos a dar mucho más. Eso es clave, la facilidad. Los permisos no deberían ni pedirse. Uno no debería ni siquiera tener que decirle al jefe, tengo que ir a un show musical de mi hijo. Por favor, una mamá que va al show musical de su hijo regresa a la oficina con una cara invaluable. Aumenta la productividad. Total. ¿Sí? Muy bien. Ana María, ¿tú qué le dirías a los hombres, a las mujeres, a los políticos, a los líderes de este país? ¿Cómo cerramos? ¿Qué les decimos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entender que en efecto somos diferentes, no por ser hombre ni mujer, sino que somos diferentes porque nuestro ciclo de vida ha estado marcado por cierto tipo de formación, porque en la casa nos educaron así, y que cada uno con sus diferencias puede llevar a cabo una labor, desempeñar un cargo directivo, asistencial, dependiendo del nivel intelectual de competencias que cada uno tenga, y que además, retomando el tema de la maternidad, hay algunas condiciones de la mujer que sí necesitan cierto apoyo tanto de la familia como del jefe, por ejemplo la maternidad, la lactancia, y para ello Colombia ha evolucionado todo el tema de las salas de lactancia, de las licencias y la ampliación de las licencias de maternidad, de la licencia de paternidad. O sea, ahí vamos abonando terreno, pero ahora el camino queda para nosotros. El tema cultural y el sesgo que les hablaba al principio es de cada uno. Luego, si cada uno no se lo quita, pues la ley puede existir, pueden existir las condiciones, pero depende de nosotros. Rodolfo, misma pregunta, ¿qué mensaje, por ejemplo, para sus iguales, estos gerentes de compañía, presidentes de compañía, que están empezando a vivir estas diferencias con los millennials, con los centennials, que empieza a cambiar tanto la cosa entre hombres y mujeres, qué podríamos decirles? Como lo hemos dicho
toda la noche las cosas evolucionan. Y parte de esa evolución es que hoy en día el salario emocional es incluso o puede ser más importante que el salario monetario. Entonces, no solamente para las mujeres hay que hacerles agradable el trabajo, también para los hombres, y es muy importante entender qué es lo que las mujeres quieren, qué es lo que los hombres quieren y qué es lo que los hace feliz, porque indiscutiblemente que las personas que trabajan felices son más productivas. El tema de los horarios es un tema que tiene que cambiar. Los horarios no pueden ser inflexibles, los horarios tienen que tener total flexibilidad, por supuesto con responsabilidad. En la entidad donde yo trabajo se tienen horarios flexibles, se tienen diferentes horas de entradas, de salidas, que la gente se puede acomodar a eso. Las mamás tienen más espacio de tiempo diferente a los de la ley para poderlos disfrutar. Y lo que hemos visto es que las mujeres son más productivas cuando tienen este tipo de incentivos. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo haber estado aquí en este interesante programa. Sé que el tema da para muchas más aportes y discusiones, pero también estoy seguro que le estamos dejando a nuestra audiencia un gran mensaje, unas grandes herramientas, unas opiniones muy objetivas para que entre todos sigamos construyendo en valores, que es lo que más nos interesa desde la Universidad Gran Colombia, desde Teleamiga Internacional, en valores para que nuestros muchachos, nuestros próximos jefes que vienen a la fuerza laboral en Colombia crezcan de una mejor manera y hagamos un mejor país. Con esto me despido. Quiero invitar a los televidentes a que no se pierdan nuestro programa de hoy en 8 días, martes a las 8 p.m. Recuerden, debates UGC. Siempre estaremos aquí atentos a traerles temas de realidad nacional que nos sirvan a todos. Lo mismo, como siempre, nos encanta invitarlos para que mañana miércoles a las 8 p.m. no se pierdan un café con Galat y que estén aquí pendientes de todo lo que pasa en el programa. Nos despedimos con la Santísima Virgen y con una invitación muy especial. Este viernes 8 de diciembre, unámonos todos a ese 1.000.000 de rosarios que vamos a hacer por nuestro país, por nuestra patria, por la paz. Gracias.